Yo quiero hablarles de la señal fiel que Dios ha dejado hoy en estos tiempos para que cuando tú estés pasando por un tiempo difícil, voltees y veas esa señal y cobres ánimo de que todo lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Porque esa señal es una evidencia de su fidelidad. ¿Sí? En el libro de Hebreos, capítulo 10, dice aquí, versículo 23. Hebreos 10, 23 dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fíjate qué increíble. Fiel es el que prometió. O sea, Dios promete, pero no nada más promete, Él es fiel. ¿Están entendiendo eso? Este es el asunto, este es el meollo del mensaje de esta mañana. Dios es fiel a sus promesas. Si Él dijo, lo va a cumplir. Ya lo cumplió, lo está cumpliendo y lo va a cumplir. Entonces yo le pido al Espíritu Santo ahorita: Espíritu Santo, yo te pido que traigas esta revelación de que tú eres fiel a tus promesas y que has levantado una señal fiel en medio de nosotros en este tiempo. Que, Señor, cuando pasemos por un valle de sombras o un tiempo de lucha, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que traigas esa revelación a nosotros, a cada uno de nosotros. Y también te pedimos, Padre, que la palabra fluya de mi boca para que sea conforme a tu corazón, sea palabra viva, sea palabra eficaz, sea una palabra que produzca fe en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, dice aquí versículo 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Estos versículos están ligados casi como un sándwich, donde en un versículo dice: Dios es fiel a sus promesas, y del otro lado dice: aquel día se acerca, y en medio dice: no dejen de congregarse. Es como un sándwich. Dios es fiel a su promesa, aquel día se acerca, y el asunto aquí es: estemos atentos, porque el Espíritu Santo está hablándonos. Estas reuniones hay movimiento del Espíritu Santo, hay expresión del Espíritu Santo, hay visiones que algunos han recibido, hasta sueños probablemente, donde el Espíritu Santo está hablándonos de que están sucediendo cosas y estarán por suceder otras cosas, y que estemos listos a ella. En el capítulo 11 de Hebreos habla de Sara, y voy a mencionar nada más brevemente algo de lo que refiere a ella, porque hay mucho de qué hablar en este capítulo. Pero hablando de las promesas a las cuales Él es fiel, dice en el versículo 11: y por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Vuelve a aparecer la palabra fiel es el que promete. Esa relación es muy importante. No es nada más una promesa, es que es fiel el que lo está prometiendo. Sara, estéril, ya de edad avanzada, viendo su situación y viendo a su esposo, dice: pues, la promesa de Dios sobre nosotros no se va a cumplir. Ella, en su propia manera de pensar, su razonamiento, dijo: no, mira, yo creo que Dios a lo mejor no quiso decir eso, quiso decir otra cosa, y se le hizo fácil y se fue por otro camino, y le sugirió a Abraham que se fuera con Agar, la ayudante de la casa, y para que por medio de ella tuviera una descendencia. Y Abraham pues se fue, ahí se metió con Agar y tuvo un hijo, y ese hijo es Ismael. Ismael
después lo vamos a ver en otra oportunidad, es el padre de toda la nación árabe a nivel mundial. De ahí viene todos los árabes. Y de esa línea de Ismael es lo que tenemos hoy en día como los hermanos vecinos de Israel que están en conflicto con Israel. Cuando nace Isaac, porque le dijo Dios, no era con Agar, es con Sara. La descendencia viene de Sara, no viene de Agar. Y entonces ya después Abraham tiene su hijo con Sara que se llamó Isaac. Y ese hijo ahora es el que crece y es conocido hoy en día como Israel. Es la descendencia. Y ahora vemos el conflicto entre estos dos hermanos del mismo padre, que están en una tremenda lucha y tienen al mundo de punta, porque estamos asombrados de cómo se odian y cómo se matan y cómo se tiran y cómo hay esto y lo otro. Y tú dices, qué tremendo, esto es tremendo, sí, pero fiel es el que prometió. Y Dios ha prometido que va a hacer algo en los últimos tiempos. Y estos son tiempos importantísimos para que vean toda la manera en que Dios está orquestándolo. Muchos de nosotros venimos de descendencia judía. Yo pasaba por las calles de Israel y hasta me agarraron dos judíos y me empezaron a hablar en hebreo y yo le dije, I don't understand. Dice, oye, ¿tienes acento norteño? Me dije, y yo me daba cuenta cómo algunos de por acá los vi por allá. ¿Sí? Y también traemos algunos entre nosotros sangre árabe de los musulmanes que estuvieron en España, allá por la parte del sur, allá por la parte de, pues todo lo que es Granada y todo lo que es Sevilla y todo eso. Y sin embargo, todo ese grupo, Dios en sus proyectos, pues nos vio aquí. Aquí está el gran cúmulo de naciones reunidas. Y como dijo Emma, a mí también me impactó ver los ríos de las naciones que están ahorita en este tiempo visitando Jerusalén, y caminábamos ríos de gente en las calles y había africanos y había gente de la India y había gente árabe y había gente de Brasil y había gente alemana y había mexicanos y había de todo, y todo era un río de diferentes naciones juntos en un sitio que hace 2000 años estaba un hombre solo y no había quien lo siguiera. Lo abandonaron sus discípulos, lo negó uno de ellos, lo vendió el otro, quedaba solo en el huerto de los olivos. Y ahora, ese que supuestamente quedó solo, ahora son naciones que estaban ahí juntos para ver el sitio donde quedó solo Jesús. Era impactante eso, el poder de aún en esa soledad, el poder que Él pudo ejercer para que en el tiempo se cumpliera aquello, que Él atraería así todas las naciones de la tierra. Y aquí estamos reunidos, hablando de Él, hablando de Jesús, exaltándole a Él, proclamándolo a Él, dándolo a conocer por todos lados. Entonces es algo impactante. Y veo cosas que están pasando en estos tiempos. Una de ellas, estamos viendo cómo el Espíritu Santo está moviendo gente y los está despertando a un hambre de encuentro con la verdad. Hay un hambre de encontrarse con Cristo. En el aeropuerto nos tocó con un belga, ese me impactó. Ahí estaba Fernando y Emma y creo que Rosy, algunos sentados ahí, y de repente vino y se sentó un hombre de Bélgica que no tenía dónde sentarse y dijo, ¿me puedo sentar aquí? Y pues nos agarró ahí de pechito, lo puso el Señor, ¿verdad? Sí, cómo no, y se sentó y empezamos a platicar, y ahí estaba platicando Fernando con él y Emma también y todos los demás, y de repente empezamos a profundizar. ¿Por qué están aquí? Es que vinimos a visitar Israel. ¿Y cómo les fue? Muy bien. Es una nación muy bonita y amamos Israel, bendecimos Israel. Vemos la mano de Dios sobre Israel. Y volteó y se nos quedó viendo y nos dijo, ¿ustedes mexicanos aman a Israel?
Le dije, sí, lo amamos, amamos Israel, porque ustedes son de la descendencia de Abraham y Abraham recibió una bendición de Dios donde le dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y nosotros les queremos bendecir a ustedes. Y él estaba asombrado de esa acción hacia esa nación. Ahora, el hecho que decimos que amamos a Israel no quiere decir que no amemos a los árabes o a Irán o a los palestinos. También los amamos en iguales de grado. No se ama más a uno que al otro, porque Dios no hace excepción de persona. Lo que sí es cierto es que tenemos que expresar hacia Israel un interés muy particular, porque ellos son una señal fiel de Dios. Ahorita los voy a explicar. Cuando Israel fue destruida en el año 70, entró Tito, un general romano, cumpliendo la profecía de Cristo que iba a destruir la ciudad y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Los discípulos en Mateo 24 decían, mira qué hermosas piedras, qué hermosa construcción. Y Jesús les dijo, os aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Y cuando oyeron eso, era muy difícil entender eso, porque era una obra arquitectónica tremenda. Y sin embargo, cuando Jesús muere en la cruz, es sepultado, resucita y se va a los cielos, aparece la iglesia, nace por primera vez los cristianos ahí en el aposento alto, en Jerusalén. A los pocos años, los judíos se rebelaron contra la bota romana. Y Roma mandó sus ejércitos y destruyeron la ciudad. Y destruyeron el templo. Y dejaron, todavía hay vestigios de todo aquello destruido. Hay una muralla que mide más o menos de aquí hasta, de muro a muro, de aquí de la mitad para allá, en cuanto a altura. Y cuando llegaron los ejércitos romanos, tumbaron aquellas piedras inmensas que se cayeron desde lo alto y golpearon contra las calles que eran de piedra hechas por los romanos. Y cuando caían esos bloques, hundieron del peso, hicieron unos baches tremendos con la caída de aquellas rocas, de todo lo que habían destruido los romanos para cumplir aquella profecía que ni siquiera ellos sabían de esa profecía, pero la estaban cumpliendo, porque fiel es el que prometió. Y ves los pedazotes de piedra, los dejaron a propósito para que cuando lleguen los turistas y vean las piedras de aquella muralla que se cayó empujada por los romanos, cumpliendo la palabra profética de Cristo. Quedaron vacíos por siglos. Se llevaron a los judíos en el año, creo que es en el año 130, se los llevaron dispersados por todo el mundo y quedó vacía la casa de Jerusalén, como leíamos ahorita en el libro de Lucas. Hasta 1948 termina la Segunda Guerra Mundial. Este hombre de Bélgica nos platicaba que su esposa tenía marcado un número que le habían puesto en Auschwitz, en el campo de concentración en Polonia, y que su suegra también tenía un número. Fue de las pocas sobrevivientes. Y a su suegra le tocaba que cuando metían a los judíos a las cámaras de gas, como ella era concertista, la llamaban a tocar música mientras iban entrando a las cámaras de gas sus compatriotas judíos. Y escribió un libro, y él nos platicaba que hasta hicieron un documental de su suegra y del libro y de todo eso, de cómo ella daba testimonio junto con otros músicos, tocaban música clásica para que pudiera toda esa gente ir entrando a las cámaras de gas sin saber lo que les esperaba. Y luego ahí eran ejecutados. Y cuando oyes esto de la gente, dices tú, qué tremendo lo que vivió Israel, lo que ha padecido esa nación, todo a lo largo de todos estos siglos. Terminando la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos fueron eliminados. Y después de eso parecería que ya se acabó la población judía, porque ahorita hay como unos 10 millones de judíos a nivel mundial, tal vez 13, yo no lo sé, pero más o menos ese es el número. Imagínate, 6 millones fueron eliminados hace 60 y tantos años, 70 años.
O sea, la población estaba casi aniquilada. Y sin embargo, en el 48, después de las ruinas, resurge y nace la nación de Israel. En el mismo sitio y con su misma lengua. Y preservan la palabra hasta la fecha. Ese libro que tú tienes en tus manos, dice ahí Romanos capítulo 3, ve por favor ahí. Romanos capítulo 3. Es una de las tremendas cosas que se les encomendó a ellos. Romanos capítulo 3, versículo 1 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y el apóstol Pablo dice: mucho, en todas maneras. Primero, fíjate, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Lo primero que el pueblo de Israel recibió fue que se les confió ese libro que tienes en las manos. Se les confió el Torá, el Antiguo Testamento. Eso que lees tú, ellos lo preservaron. No tenían iPads, no tenían iPhones, no tenían teclado, no tenían computadora, no tenían offset, no tenían sistema de impresión. Todo tenía que ser a puño y letra y tenían que cuidar que no hubiera error. Si había un error gramatical, uno solo, todo el libro era destruido. Imagínate el celo que Dios puso en Israel de preservar la palabra íntegra para que llegara a tus manos sin que faltara una jota o una tilde, sino toda completa. Así es que estamos endeudados con Israel, porque de ellos vino la palabra. De ellos vino Jesús, nacido de mujer. ¿Sabes tú que para los judíos me preguntaban, ¿tú eres judío? Y yo le decía, no, pues yo soy cristiano. Decía, pero tú eres judío, tu mamá era judía. Y yo le digo, pues parece, pero Le dije, no, tu abuela. Dije, pues era Elizondo. Elizondo, Eli es raíz hebrea. Sí, ustedes eran judíos. Y me hablaba en perfecto español el tipo. Primero me habló en hebreo, luego me habló en inglés y luego me terminó hablando en español. Dijo, oye, tiene todos los cassettes completos. Y me dice, Elizondo es judío. Si tu abuela era judía y tu mamá nació de tu abuela, entonces tú eres judío. Porque todos los que son judíos nacen de mamás, no de papás. Y yo dije, caray. O sea, tiene una mecánica un poco diferente a la nuestra. Pero me impresionó la manera celosa de cuidar la palabra. El celo por la palabra. Y esto es algo que nosotros promovemos y preservamos aquí, de que la palabra de Dios va por delante, más que otros libros, es la palabra. Primero que todo es la palabra. Luego nos impresiona la manera en que Dios está visitando a la gente. Lo dijo ahorita Adriana y lo comentó también Fernando. La manera en que se están convirtiendo judíos a Cristo. Han pasado los años y ahora están volteando a Jesús, empiezan a encontrar a Yeshua. Ellos se refieren a Yeshua, así lo pronuncian ellos en hebreo, Yeshua. No Yeshu, sino Yeshua. Y para ellos Yeshua no usan el Nuevo Testamento, usan el Antiguo, porque el libro de los evangelios todavía no existía. Y la manera en que evangelizaba Pedro y Pablo y Juan, usaron el Antiguo Testamento para enseñarles a todo ese tiempo usando el Antiguo Testamento, lo que es el Torah judío. Y por medio del Antiguo Testamento se está evangelizando a los judíos todavía hoy en día. Ahora la maravilla, aquí viene alguna bomba. Los árabes se están convirtiendo a Cristo. Está habiendo una manifestación tremenda. Hubo un pastor árabe que su esposa era cristiana y le estaba compartiendo, y él estaba como muchos, ¿no? Dicen que son musulmanes, pero no son musulmanes, como muchos aquí en México dicen que son católicos, pero pues yo sé más de eso que ellos, ¿no? O sea, y así está mucha gente. Y cuando llega la revelación de Cristo a este hombre, y viene Cristo a su corazón, cambió su manera de pensar
y empezó a meterse en la palabra y crecieron juntos y hoy tienen una congregación, pero no se limitó a eso. Ahora este árabe, Dios lo ha visitado y le ha provisto una estación de radio que ya la quisiéramos ver nosotros. Tiene una radiodifusora, creo que es 1 millón de personas, ¿verdad? 1 millón de árabes oyen el evangelio en árabe por boca de un pastor árabe. ¿Y sabes quién nos invitó a la iglesia del árabe para adorar a Dios? Un judío mesiánico. Y tú ves en la tele y en las noticias, no hombre, se odian a muerte. Pues aquellos se odian, pero estos no. Estos se aman. Estos se entregan. De hecho, nos invitaron a un restaurante que estuvimos ahí 130. Imagínate, el grupo nuestro éramos 10 mexicanos y todo lo demás, los gentiles, ¿no? La mayoría eran chinos, de Malasia, de Singapur, uno que otro de Suiza, de Holanda, australianos, uno que otro americano y 10 mexicanos. Y nos invitaron ahí a comer. Era el grupo al que fuimos a estudiar juntos. De todo el mundo nos citamos ahí. Y nos invitaron a un restaurante en Haifa. Y entramos en el restaurante y nos sentamos ahí. Y entonces todos comíamos y estábamos con uno de Singapur y otro de Malasia y de todas las naciones y platicando como Dios nos daba a entender. Y según ellos hablaban inglés, pero pues no les entendíamos muy bien. Y así estaba la cosa, ¿no? Y de repente terminamos de comer y todo. Y entonces nos dice el que nos estaba coordinando. Dice, quiero presentarles a los dueños del restaurante. Este señor es judío y este señor es árabe. Y son socios. Yo dije, wow, o sea, ya con eso es un milagro. Un judío y un árabe, socios del restaurante. Y de repente los dos empezaron a testificar, dicen, hace 7 años este restaurante estaba lleno de gente y entró una mujer cargada de bombas y las hizo estallar aquí y murieron 10 comensales. Y otras 23 personas resultaron heridas. Y todos estábamos ahí en el restaurante así. Pues nos empezamos a ver unos a otros. Oye, pues nos van a tronar aquí a todos, ¿no? Y cuando sucedió el evento pensábamos que ya era el fin para nosotros de nuestro negocio. Pero entendíamos que por un lado los ortodoxos no querían que hiciéramos negocio con los árabes. Y por otro lado entendíamos que los Hamás o los radicales árabes no querían que tuviéramos nada que ver con los judíos. Entonces no les gustaba ver un negocio entre un judío y un árabe trabajando juntos. Eso es abominación para los dos grupos. Pero ese es el poder de Cristo. Cuando dos grupos antagónicos trabajan hombro con hombro, eso es lo que más le duele al diablo. Se juntaron después de aquel evento, estaban en la ruina y dijeron, vamos a volver a levantarnos juntos. Y se volvieron a levantar y hasta la fecha sigue funcionando el restaurante. Cuando uno ve ese tipo de milagros, dices, Dios está haciendo algo en medio de nuestros tiempos, porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Una de las grandes cosas, el evangelio está llegándole tanto a judíos como a árabes. Y estamos viéndolo, gente que venía de todo el mundo, conociendo a Cristo. Gente de África, gente a mí me asombraron los chinos, todos los orientales, nos ganaban, era mayoría. Y todos alabando al Señor con una pasión tremenda y decíamos, ¿de veras así va a ser el cielo? Así, finalmente así va a ser el cielo, aunque no te guste. Porque dice todo pueblo, tribu y nación, lo vamos a ver y estaremos todos juntos. De esa manera la está diciendo Dios. Y Dios es fiel a su promesa. Y lo está haciendo. Israel es una señal fiel. ¿Y sabes por qué? Porque no es nada más la restauración de la nación
Y no es nada más un Jerusalén que está ahí ahora ocupada por los judíos, sino es el ver las naciones llegando de todo el mundo para buscarse con aquel que murió en la cruz y resucitó de los muertos. Esa es la maravilla del asunto, es una señal. Y cuando tú ves esa señal, te voy a dar la conclusión del mensaje ahorita. La conclusión es esta: si Dios fue fiel para levantar esa señal y la tiene todavía a la vista nuestra, en nuestra generación, porque estás hablando del 48 para acá, yo no sé de qué año seas tú, ¿verdad? Pero esa señal está ahorita ahí. Y Dios está diciendo, yo le dije a Israel que no los voy a abandonar, que van a ser destruidos, que van a salir en la diáspora, pero que en los últimos tiempos regresarían a su casa. Y yo les abriría paso para que regresaran. Y como se está cumpliendo aquella señal, entonces todas las promesas de la Biblia que están aquí son fieles también. Todas. ¿Sí entiendes eso? Entonces, si tú estás pasando por un bache o tienes una situación, o sea lo que sea, tú nomás detente y ve la realidad de tu tiempo. Mira ya, mira Israel, mira Jerusalén, mira la señal fiel que se ha vuelto a levantar. Y cuando tú ves eso, que Dios los contra todo los regresó y ahí están, entonces Dios no tiene por qué no darte la promesa de que en mi nombre orarás por los enfermos y sanarán, o que en mi nombre echarás fuera demonios, o que en mi nombre orarás en nuevas lenguas. Todas sus promesas son fieles. Todas sus promesas son fieles. Y si tú tienes esa duda, voltea y ve por lo menos lo que Dios ha dejado históricamente aquí. Y con eso te basta para decir, mi Dios es fiel. Mi Dios es fiel. Aquí me pasaría todo el día hablando de tantas cosas, pero estamos hablando del evangelio llegando a los corazones de la gente, la revelación de Cristo. Conocimos a un polaco que de repente él trabajaba aquí en Cemex, pero él vive allá en Europa, y estuvimos platicando y de repente empecé a compartirle mi testimonio de Cristo a él, lo que me había pasado a mí, y él estaba oyendo, un hombre ya grande. Y estábamos platicando y de repente me dijo, ¿sabes? Me acaba de pasar algo poco tiempo atrás, porque yo hago estudios de matemáticas y de módulos de senos, cosenos, tangentes, cotangentes, matemáticas para hacer volúmenes y distribuciones y puros modelos matemáticos. Y me puse a investigar unos modelos y me encontré con un modelo matemático italiano del siglo XIV. Porque ese modelo me servía para hacer mis estudios. Y estaba investigando y después me metí para ver quién era ese italiano. Y de repente me metí a estudiar un poco de quién era él, su biografía. Y resulta que este italiano hizo un estudio de las flores. Y descubrió un modelo matemático para todas las flores de todo el mundo. Que hay un modelo matemático. Y dice, y cuando descubrí que todas las flores obedecen un modelo matemático, me dije, alguien tiene que haberlo hecho. Y empezó a decir, creo que Dios existe. Y yo le dije, ¿y se te hace raro que este mexicano esté aquí delante de ti para decirte que Dios existe? ¿No se te hace rara esta cita de un polaco y un mexicano aquí platicando del Señor? De cómo Dios te anda buscando y que tú mismo te encontraste con tus modelos matemáticos y te está mandando señales de que Él es real, señales fieles. Y se quedó así, le dije, déjame orar por ti. Dijo, está bueno, y pum, mano. No hay que dejarlos vivos. Y terminamos de orar y dijo, ¿sabes qué?
yo no sé por qué, y estábamos en su casa, dijo, yo no sé por qué, dice, pero yo sentí que algo se me quitó de encima, he sentido algo que Dios ha hecho, ahorita sentí como una paz que me abrumó. Lo mismo dijo ese hombre belga en el aeropuerto cuando oramos por él. Sentí que algo me tocó, sentí que algo me está llevando, no sé, dice, me siento como que ¿por qué los conocí a ustedes? ¿Por qué me senté con ustedes? ¿Por qué esta cita? Y dije, porque Dios trae un plan y te está hablando. Dios está hablándonos en estos tiempos, a todos nosotros, mi amado. A lo mejor hay alguien aquí sentado que viene con un corazón endurecido y Dios le ha tocado la puerta 1000 veces. Te quiero decir una cosa, ya no te resistas, man. Agárrate porque el Señor te anda buscando. Dios tiene algo en serio para nosotros. Y finalmente dice la Escritura que el Espíritu Santo está cayendo sobre toda carne. El Evangelio está corriendo por todo el mundo, lo estamos viendo. Gente de todas las naciones que está oyendo de Cristo. Ese árabe mandando una onda radial de millones para que oigan el Evangelio. Judíos convirtiéndose a Cristo. Personas que se encuentran con modelos matemáticos en sus negocios, en sus empresas, y de repente eso los va llevando al encuentro con Cristo. Una persona que se sienta por accidente en un aeropuerto y se encuentra con el mensaje de salvación. Todo eso me habla de un gran proyecto de los últimos tiempos. Y el Espíritu Santo está llegando aquí. Fuimos a un lugar que se llama el Monte Hermón. Salmo 133 dice, hablando de habitar los hermanos juntos, y dice ahí, con esto termino, dice, mira qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y luego el versículo 3 dice, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Nosotros estuvimos en el Monte Hermón, es como uno de estos cerros de la cordillera, es un cerro, uno de los más altos, si no el más alto de uno de los montes que estaba ahí, frontera con Líbano. Y cuando llegamos a ese monte, empiezas a caminar por una vereda y vas subiendo, no llegamos hasta arriba, pero vamos subiendo y cada vez que vas avanzando, huertos a cada lado. Huertos de olivo, huertos de naranjos, de aguacates, huertos de esto y del otro, huertos, así. Y de repente empiezas a oír las corrientes de las aguas. Y el arroyo, el manantial que le da agua al mar de Galilea, es más o menos de este ancho. Así. Y sale debajo de una piedra. Y nos dijeron, aquí nace el mar de Galilea, aquí nace el río Jordán. Debajo de una piedra. Y tú ves lo que sale. Y no es un arroyito. Sale raudales. Se oye así el agua a torrentes. Esa es la palabra. Torrentes de agua. Saliendo así, azul, cristalina. Pero pregúntate de dónde viene. Del Monte Hermón. De allá arriba. Y tú dices, bueno, y pues ni hay nubes. Es el rocío que se condensa en el Monte Hermón y se va acumulando en unos depósitos grandes, y de ahí vienen y se va filtrando hasta que aparece por acá abajo en la planta del monte, y del monte nutre todo el mar de Galilea y todo el río Jordán. ¿Saben lo que estamos viendo con eso? La Escritura me está diciendo, así como en el Monte Hermón, como el rocío, tú no lo ves. Son gotitas. Vienen del trono de Dios. Y están cayendo mientras tú estás dormido o muy entretenido en tus asuntos, en tus negocios, y en tus afanes y en tus problemas personales que se te hacen como gigantes y no sabes cómo resolverlos. Hay un Dios que está sumando gotitas
de su gloria. Y que están bajando en las entrañas de la montaña. Y por abajo se está acumulando y luego empiezan a salir los raudales de sus ríos. Y pueden llenar un mar. Es lo que hace el Espíritu Santo. A veces decimos, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás en este tiempo? ¿O dónde encajo yo en todo este proyecto? Pero Dios está haciendo una obra y te está dejando señales fieles, diciendo, hijo, hija, estas señales son solo para mostrarte que todo lo demás está para ti. Es sí y amén. Amén. Ese es el mensaje. Así que vamos a orar ahorita. Llévate eso en tu corazón. ¿Sí? Y si alguien quiere recibir a Cristo en su corazón, póngase de pie ahí donde está. Así no te dé pena. Recibe a Cristo en tu corazón. Si hay alguien que desea y dice, yo nunca he recibido a Cristo en mi corazón, quiero recibirlo. Quiero esos raudales del Espíritu Santo. Ahí donde está, no se preocupen. Aquí estamos. Y cierren sus ojos. Y vamos a hacer la oración ahí. Y nomás hacemos esta oración y le decimos en voz alta, Señor Jesús, te doy gracias por tu gran amor. Has venido al mundo para salvarnos y derramaste tu sangre en la cruz. Perdona mis pecados y ven a mi corazón y sálvame. Yo creo de corazón que tú resucitaste y que tú vives. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Veo las señales de los tiempos, tantas evidencias de que tú eres verdadero. Abre mis ojos y ayúdame a creer en ti, Señor, y a servirte en el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a ponernos todos de pie y ya para despedirnos. La señal fiel que Dios ha dejado en estos tiempos son muchas, pero hay una muy clara. Ahí estamos viendo. Israel es una señal fiel. Ahí está. Atacada, tratada de desarraigarla, pero el enemigo no puede. Y no estamos hablando de un grupo en particular de personas. Estamos hablando de una guerra espiritual. El que menos le interesa es que aparezca Israel en el escenario, porque Israel viene siendo el punto final de la historia de la humanidad. Es el punto final. Es el final de Satanás. Es el final de su tiempo. Sabe que cuando se levante, se acabó su reinado. Es el final. Y cuando vemos eso suceder, entonces sabréis que yo ya estoy por venir. Así lo dijo Jesús. Sabréis que yo ya estoy por venir. Así es que vamos a orar por Israel. Vamos a orar por nuestro gobierno. Este viernes nos reunimos. Hay un cambio de gobierno el sábado. Vamos a orar por nuestro presidente saliente y el presidente que viene en camino. Los 6 años que vienen, vengan a orar el viernes. Y oren por sus familias. Oren por ustedes mismos también. Pídanle a Dios que Él cumpla el por qué existes y el por qué estás aquí. Señor, en el nombre de Jesús, concluimos esta palabra, que hay una señal fiel que has levantado en estos últimos tiempos. Contra todo pronóstico, levantaste Israel como una señal de que tú eres fiel cuando lo prometes. Y Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos abras el entendimiento. Yo te pido por todo tu pueblo reunido aquí, Señor, que pongas en nuestro corazón un corazón que arde de buscar tu presencia, un corazón que ora, un corazón que intercede, que clamamos para que se cumpla todo lo que está escrito en tu palabra y que seamos parte de ello, Señor. Bendecimos Israel, oramos por la paz de Jerusalén. Bendecimos al Medio Oriente, a las naciones aledañas, la paz de Siria,
del Líbano, de Palestina, de Egipto, de todos esos países. Oramos que venga la gloriosa paz y la reconciliación entre ellos, en el nombre de Jesús. Oramos por el presidente saliente Felipe Calderón. Te damos gracias por estos años difíciles, pero hasta aquí nos has ayudado, Señor. Oramos por México, por la paz tuya sobre nuestra nación. Y oramos por Enrique Peña Nieto, para el sexenio que empieza, estos 6 años que se avecinan. Señor, que esta señal fiel bendiga a México, que podamos abrir los ojos y entender de que estos son los tiempos que tú dijiste que pasarían, que seamos parte de ellos, Señor. Oramos por cada uno de los que están aquí, cada familia, cada uno que tiene planes y sueños y proyectos, y aquellos que están lastimados, heridos, cansados. Señor, en el nombre de Jesús, oramos que tu gloriosa señal se confirme en la vida de cada uno. Tu palabra poderosa se confirme hoy, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y la paz de Cristo, tu Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso, tenga de nosotros misericordia y nos dé paz, y seamos benditos y seamos de bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga.